Hay una pregunta que últimamente me ronda mucho en la cabeza, y probablemente a ti también, aunque no siempre sepamos cómo formularla. ¿Hacia dónde va realmente la humanidad? Y no me refiero a tecnología, ni a política, ni a las guerras que vemos todos los días en las noticias. Me refiero a algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con nuestra conciencia, porque si uno observa con calma lo que está pasando en el mundo, hay una sensación extraña en el aire, como si algo estuviera cambiando dentro de las personas, como si cada vez más gente empezara a cuestionarse cosas que antes ni siquiera se planteaban. ¿Quiénes somos realmente? ¿De dónde viene nuestra conciencia? ¿Y si estamos solos en este universo o si formamos parte de algo mucho más grande? Y en medio de todas esas preguntas, aparece un nombre que para quienes se mueven en los temas de contacto, ufología y conciencia expandida, resulta bastante intrigante. Los Esasani. Ahora, cuando alguien escucha por primera vez ese nombre, suele imaginarse una especie extraterrestre completamente ajena a nosotros, algo distante, casi imposible de relacionar con la humanidad. Pero lo interesante es que muchas de las personas que han hablado con los Sasani los describen de una forma muy diferente, no como una civilización completamente alienígena, sino como algo que está en medio. Según distintos relatos dentro del fenómeno de contacto, los Sasani serían una civilización híbrida, una mezcla entre genética humana y genética de otras inteligencias estelares que a lo largo del tiempo habrían logrado integrar lo mejor de ambos mundos. Por un lado, la sensibilidad emocional y creativa que caracteriza a los seres humanos, y por otro, una capacidad de percepción de comunicación y de comprensión de la realidad que hoy nos resultaría difícil tan siquiera imaginar. Pero lo que más llama la atención no es su biología, sino su forma de vivir. Cuando uno escucha las descripciones que se han hecho de su sociedad, no se parecen absolutamente nada al modelo que conocemos aquí en la Tierra. No se habla de gobiernos como los nuestros, ni de jerarquías rígidas, ni de sistemas basados en competencia permanente. Se habla de comunidades donde la cooperación es la base de todo, donde la comunicación puede ser telepática y donde la tecnología no se utiliza principalmente para dominar el entorno, sino para explorar y expandir la conciencia. Imagínate por un momento lo que significaría una civilización que realmente entendiera que la mente y la realidad están profundamente conectadas. Una civilización que hubiera superado el miedo como motor principal de sus decisiones. Porque si somos honestos, gran parte de la estructura del mundo actual está construida sobre el miedo. Miedo a perder, miedo a quedarse atrás y miedo a no sobrevivir. Y sin embargo, los relatos sobre los Sasani describen una sociedad que dejó atrás esa lógica. Aquí viene la parte que vuelve todo esto todavía más interesante. Algunas de las personas que han estudiado estos relatos sugieren algo que cambia completamente la perspectiva. Ellos plantean que los Sasani no necesariamente serían una civilización lejana del universo que un día decidió visitarnos. Podría ser algo mucho más cercano, una posible versión futura de la humanidad. No necesariamente en una línea temporal fija, porque el tiempo quizá no funciona de la manera lineal en la que solemos imaginarlo, pero sí como un potencial evolutivo. Una humanidad que en algún punto de su desarrollo logró integrar tecnología, conciencia y cooperación de una forma mucho más equilibrada. Si uno lo piensa con calma, esa idea resulta bastante provocadora, porque entonces el tema de las razas cósmicas deja de ser simplemente una curiosidad sobre lo que podría existir allá afuera en el universo y empieza a convertirse en una conversación sobre lo que nosotros mismos podríamos llegar a ser. Y eso plantea preguntas muy interesantes. ¿Y si la evolución humana no se limita a cambios biológicos o tecnológicos? ¿Y si la verdadera evolución ocurre cuando la conciencia empieza a expandirse y dejamos de percibirnos como individuos aislados para entonces empezar a comprendernos como parte de algo mucho más amplio? Si observas lo que está pasando en el mundo hoy, hay señales que resultan curiosas. Por un lado, vemos tensiones enormes, conflictos, polarización, crisis en muchos niveles, pero al mismo tiempo también vemos algo más. Cada vez más personas interesadas en la conciencia, en la energía, en la naturaleza de la realidad y en el universo. Es como si dos versiones de la humanidad estuvieran emergiendo al mismo tiempo. Una que sigue atrapada en las viejas estructuras de miedo y control y otra que empieza a preguntarse si la realidad es mucho más grande de lo que nos enseñaron. Y tal vez, solo tal vez, civilizaciones como los Sasani representan un recordatorio de que ese otro camino también existe. No como una verdad absoluta ni como una historia que tengamos que aceptar sin cuestionar, pero sí como una posibilidad que invita a pensar en algo que muchas veces olvidamos, que la humanidad
todavía está en proceso de convertirse en algo. Quizá estamos en una etapa muy temprana de nuestra historia cósmica. Quizá todavía estamos aprendiendo a comprender nuestra propia conciencia. Y si ese es el caso, entonces tal vez el verdadero salto evolutivo de nuestra especie no tenga que ver con conquistar otros planetas, sino con aprender a transformar la forma en la que pensamos, sentimos y nos relacionamos entre otros. Porque si algún día llegamos a convertirnos en una civilización capaz de vivir con mayor conciencia, mayor cooperación y mayor comprensión de la realidad, entonces tal vez descubramos que aquello que hoy llamamos otras razas del cosmos nunca estuvo tan lejos de nosotros. Tal vez solo representan un espejo del futuro, un recordatorio silencioso de lo que la humanidad podría llegar a ser cuando finalmente recuerde quién es.